El guardia lo tomó del antebrazo con 2 dedos, apenas un contacto, pero el lobby entero se congeló. No porque fuera violento, sino porque era un anciano, un hombre de 70 y tantos, ropa sencilla y gastada pero limpia, manos ásperas de trabajo, una carpeta vieja apretada contra el pecho, como si ahí estuviera guardada su última frontera. El banquero millonario levantó la mirada como si acabaran de ensuciarle el apellido en público. Se le marcó una vena en la sien, de esas que aparecen cuando alguien está acostumbrado a que el mundo se quite. «¿Me estás tocando?», dijo, bajo, con esa voz que no pregunta, dicta. El guardia tragó saliva, no por miedo a un golpe, sino por el peso de la escena. A nadie le gusta ver cómo retiran a un anciano como si fuera un sospechoso. Las miradas de la sala general se clavaron como alfileres. Una mujer apretó la mano de su hijo. Un señor con camisa de oficina bajó el celular. Al fondo, alguien dejó de teclear. «Señor, necesito que me acompañe un momento», dijo el guardia, intentando que su tono sonara neutral. El anciano no se quejó, no suplicó, no levantó la voz. Solo alzó la mirada y miró al banquero con una serenidad rara, incómoda, como si supiera algo que el resto del lobby todavía no. Esa calma, lejos de apagar al banquero, lo encendió, porque la gente como él necesita ver vergüenza para sentirse grande. El banquero sonrió, esa sonrisa que aparece cuando alguien disfruta humillar con público. «Eso», dijo, subiendo la voz lo suficiente para que lo escucharan todos los que estaban esperando turno. «Sáquenlo. Aquí no es ventanilla de pensión. Aquí entra la gente de verdad». La asesora detrás del mostrador de mármol apretó el teclado sin mirar a nadie. En la esquina superior de su pantalla, una alerta pequeña, discreta, casi educada, brillaba como una sentencia. «Visita legal. Preservar evidencia. Documentar incidente. No escalar». El banquero no la vio, o la vio como se ve una mosca, algo que se espanta con la mano. Y mientras el guardia guiaba al anciano hacia el pasillo lateral, el banquero respiró satisfecho, como si hubiera ganado algo, pero no sabía que, desde antes de cruzar esa puerta, alguien ya venía a medirlo, y que cada palabra suya estaba quedando pegada a un registro que no perdona. Bienvenidos a Historias del Karma, soy Dani, y hoy vengo a contarte esta historia, donde un banquero millonario, de esos que creen que el respeto se compra y la dignidad se negocia, humilló a un anciano por cómo se veía, y terminó descubriendo que hay cosas que no se arreglan con una llamada, ni con un sobre, ni con una amenaza. Quédate, porque hay un detalle chiquito, casi invisible, que se siembra desde el inicio. Una carpeta gastada, un sello discreto, una libreta donde se anotan frases exactas. Cuando llegue el giro, vas a entender por qué esta humillación no fue un mal día. Fue el último error de alguien que llevaba años confundiendo poder con permiso. Las casas patrimoniales no se parecen a los bancos. Los bancos huelen a trámite y a fila. Esto huele a pertenencia, mármol pulido que refleja la luz como espejo, metal cepillado, cuadros abstractos que nadie entiende pero todos respetan, sillones que parecen prometer secretos, café servido en tazas gruesas, agua en botellas discretas, música casi inaudible que no está para gustar, está para tranquilizar el ego. Y sobre todo, fronteras. Un lado es la sala general, donde la gente toma turno, espera, mira el celular, se aburre, duda. El otro lado es la sala VIP, detrás de una puerta que no se abre para cualquiera. Ahí no hay turnos, ahí hay nombres, ahí no se dice «con permiso», se dice «adelante». El banquero era el guardián de esa frontera.
director de inversiones de la casa, traje impecable, corbata sobria, cabello oscuro peinado con precisión, un reloj pesado que no brillaba por gusto sino por advertencia. No era dueño del edificio, pero caminaba como si lo fuera. Tenía ese talento peligroso de poner a la gente arriba o abajo con una sola mirada. Y lo peor es que lo hacía sin sentir culpa, como si fuera un servicio. Ese día llegó tarde y llegó irritado, el celular vibrándole como si el mundo le debiera respuestas, la mandíbula apretada, la mirada afilada. La asesora de recepción se levantó al verlo. «Buenas tardes, licenciado», dijo con esa sonrisa que no es alegría, es supervivencia. Ya lo estaban esperando en sala VIP. Él ni la miró a los ojos. «¿Quién me agendó?», preguntó como quien ya está buscando a quién culpar si algo le estorba. La asesora consultó la pantalla y dudó un segundo. «Hay una visita», dijo. «Viene por asuntos legales». El banquero soltó una risita sin humor. «Asuntos legales», repitió. «Que esperen. Yo no le rindo cuentas a nadie aquí». La asesora tragó saliva. En su pantalla, además de agendas y citas, apareció una etiqueta interna que le apretó el estómago. «Preservar evidencia, no notificar al director». Ella la vio y sintió frío en la espalda. Y no era porque tuviera miedo, era porque entendía lo que significaba. Alguien estaba mirando desde arriba y no para felicitar. «Licenciado, conviene», intentó. Él la cortó con un gesto. «Conviene lo que yo diga», dijo, y siguió hacia la sala VIP. En la sala general, sentado cerca de una mesa con revistas caras que nadie leía, estaba el anciano. No era una caricatura de pobreza, era un hombre real, espalda ligeramente encorvada, hombros estrechos, manos grandes con piel áspera, uñas cortas, una chamarra vieja bien cerrada, pantalón sencillo. Sus zapatos estaban gastados pero limpios, como si la dignidad fuera una costumbre. Sostenía una carpeta manoseada y una bolsa de tela. Miraba alrededor con calma, no con ansiedad, como quien observa más de lo que habla. A su lado, una mujer con un niño revisaba papeles. Más allá, un señor con camisa de oficina miraba el reloj como si la prisa fuera parte de su identidad. Un joven con mochila tecleaba en el celular. Normalidad. Hasta que el anciano se levantó. Caminó hacia el mostrador con paso lento pero firme. No el paso de quien suplica, el paso de quien llega. La asesora lo recibió con voz profesional. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?». El anciano habló con tono tranquilo, sin adornos. «Vengo a liquidar un movimiento y retirar una cantidad. Tengo cita». Puso sobre el mármol un papel doblado, una identificación y la carpeta gastada. La asesora los tomó con cuidado. Sus ojos recorrieron el documento y se detuvieron en un sello pequeño, casi invisible. Diligencia. No decía auditoría. No decía revisión interna. Decía algo más frío, algo más legal. La asesora sintió un golpe en el estómago. «Un momento, por favor», dijo y tecleó. En la pantalla, el sistema le devolvió una alerta que parecía susurrarle al oído. Visita legal, no alertar al director, documentar cualquier conducta. La asesora tragó saliva. Sus dedos se movieron solos, abriendo un campo de registro, y justo ahí, como si el destino tuviera sentido del teatro, el banquero apareció por detrás. Había escuchado retirar y cantidad, y el instinto de control lo jaló. Se detuvo, miró al anciano, y su cerebro hizo lo que siempre hacía. Clasificó antes de escuchar. Vio la chamarra, vio los zapatos, vio la carpeta gastada, y ya. Se colocó junto a la asesora como si el mostrador fuera suyo. «¿Qué pasa aquí?», preguntó. No sonó a pregunta, sonó a corte. La asesora intentó responder.
Licenciado, el señor tiene cita para... ¿Cita? Repitió él mirando al anciano de arriba abajo. ¿Aquí? El anciano sostuvo la mirada. Sí, aquí. El banquero soltó una risa corta, casi divertida, y esa diversión era veneno porque convertía al anciano en un chiste. Mire, señor, dijo, y señor en su boca sonó como burla. Esto es una casa patrimonial. No es donde viene uno a... Ya sabe. El anciano no se movió. Vengo a liquidar y retirar. El banquero se apoyó con los nudillos en el mármol, marcando dominio. ¿Retirar cuánto?, preguntó, divertido, como si lo que venía fuera inevitablemente ridículo. El anciano no dijo la cifra. Abrió la carpeta y mostró una hoja, una cifra grande. El banquero la vio, y por una fracción de segundo su sonrisa se congeló. Una grieta minúscula, pero su orgullo fue más rápido. Regresó la sonrisa con filo. «Ajá», dijo. «¿Y usted cree que esto se hace así? ¿Con su carpetita?» La asesora iba a intervenir, pero él levantó la mano para callarla, sin verla. «Aquí hay protocolos, señor», dijo. «Perfil, validación, historial y...» Lo miró con descaro. «Apariencia». La palabra cayó como piedra. Varias personas voltearon. El murmullo de la sala general bajó un escalón, como si el lugar hubiera decidido escuchar. El anciano inclinó un poco la cabeza. «¿Me está negando el servicio por mi apariencia?» El banquero sonrió, convencido de que su lengua podía hacer lo que quisiera. «Le estoy negando el servicio porque no pertenece aquí». Pertenecer era su palabra favorita. No por precisión, sino por poder. Era una llave. Abría puertas para unos y las cerraba para otros. Y la usaba sin pensarlo, como se usa un perfume caro. La asesora sintió un golpe en el estómago. Miró la pantalla. La alerta seguía. Sus manos empezaron a moverse discretas, abriendo el registro interno como quien prepara un informe sin que el jefe lo note. El anciano extendió la mano calmado. «Devuélvame mi carpeta, por favor». El banquero tomó la carpeta con 2 dedos, como si fuera sucia. La levantó un poco. «¿La quiere?», dijo. «Vaya a la fila, como todos». El anciano lo miró. «Yo ya tenía cita». El banquero soltó una risa y miró alrededor, buscando público. «Cita», repitió. «¿Y quién se la dio?» ¿Su imaginación? Un par de personas murmuraron. La mujer con el niño apretó al pequeño. Un señor de cabello canoso frunció el ceño, pero se quedó callado. Ese silencio es combustible para el abusivo. Cuando nadie lo frena, cree que tiene razón. El anciano respiró y dijo algo que no sonó a amenaza, pero sí a sentencia. «Queda registrado». El banquero se carcajeó. «¿Registrado dónde?», se preguntó. «En su libreta. Trae su cuaderno, inspector». El anciano sin prisa metió la mano a su bolsa de tela y sacó una libreta pequeña y un bolígrafo sencillo. Empezó a anotar. No el resumen de la escena. Anotó palabras exactas. La asesora lo vio y se puso pálida. En el cuerpo del bolígrafo había una franja mínima con un código, casi invisible si no sabías mirar, y por la forma en que el anciano anotaba, parecía alguien acostumbrado a escribir para que eso, más tarde, valiera. El banquero solo vio atrevimiento. «Mire, señor», dijo inclinándose hacia el anciano, «le voy a ahorrar vergüenza. Se va, antes de que llame seguridad. Porque si quiere jugar, juegue en otro lado. Aquí viene gente seria». El anciano levantó la mirada. «¿Va a llamar seguridad por mi ropa?». El banquero sonrió como si fuera obvio. «Por sospechoso», dijo, «y porque está alterando el orden». Alterando el orden sonaba oficial aunque solo era capricho. El anciano asintió. Anotó algo más. «Queda registrado que usted me llama sospechoso sin verificar mi identidad ni mi cita».
dijo, sin subir el tono. Ese fue el primer gancho real. El banquero se sintió exhibido. Y cuando un hombre así se siente exhibido, se vuelve peligroso. No porque vaya a matar, sino porque va a romper cosas que luego no puede reparar. «Deme eso», soltó, y sin pedir permiso, le arrebató la carpeta al anciano. No con un golpe brutal, pero sí con violencia simbólica, como quien quita el control para demostrar quién manda. Abrió la carpeta y hojeó papeles sin respeto. Un documento cayó al mostrador con un QR y un sello discreto que decía «Preservación». La asesora intentó tomarlo. «Licenciado, eso es...» Él la apartó con un gesto. «¿Qué es?», dijo. «¿Secreto? ¿Ahora también me ocultas cosas?». El anciano extendió la mano. «No manipule documentos ajenos, por favor. Forman parte de una diligencia». La palabra diligencia le cayó a la asesora como piedra. Ella supo que acababa de escuchar algo que no debía ignorar. El banquero, en cambio, se rió. «¿Diligencia?», repitió. «Ay, por favor, aquí la única diligencia soy yo. Yo decido». Tomó el papel del turno que la asesora había impreso para el anciano, lo arrancó con fuerza y lo partió en dos. Dejó los pedazos sobre el mármol como si fueran confeti. «Aquí no hay turno para usted», dijo. «Aquí hay filtro». El anciano no lloró, no tembló, solo lo miró. Esa mirada, tranquila, fue gasolina. El banquero golpeó el timbre de recepción con la palma. El ding rebotó como campana de guerra. «Seguridad», ordenó. «Sáquenlo». El guardia se acercó, y se notaba en su cara que no quería, no porque fuera bueno, sino porque sabía lo que estaba mal, pero también sabía que una orden del director se obedece o se paga. «Señor, ¿me acompaña?», dijo al anciano, bajando la voz para no sonar como agresor. El anciano levantó una mano, calma. «Lo acompaño», dijo, «pero quiero que quede claro algo. Se me está retirando por petición del director, por apariencia, sin verificación. Y esto está siendo grabado». El banquero se burló con una risita. «¡Uy! ¡Está siendo grabado!», repitió imitando. «¿Qué va a hacer? ¿Hacerme viral?». El anciano lo miró. «No, hacerlo legal». Esa frase cayó distinta. No era grandilocuencia, era precisión. El guardia tocó de nuevo el antebrazo del anciano para guiarlo hacia el pasillo lateral. Y ahí, en ese trayecto corto, ocurrió algo que la gente no olvida. El banquero se inclinó hacia una mujer que esperaba turno y dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Por eso luego pasan cosas. Uno se pone blando y se le meten hasta la cocina». La mujer lo miró con disgusto. No dijo nada, pero ese silencio ya no era sumisión, era juicio. En el pasillo lateral, el guardia le ofreció una silla al anciano. «Siéntese aquí un momento, por favor», dijo bajando la voz. Esto es procedimiento». El anciano se sentó con cuidado, la espalda recta, manos sobre la rodilla. No parecía derrotado, parecía paciente. «No se preocupe», dijo. «No es usted». Esa frase le cayó al guardia como perdón anticipado, y el perdón, cuando no lo mereces, duele. Mientras tanto, el banquero regresó a la sala VIP como si hubiera ganado una batalla. Pidió café, ajustó su corbata, habló por teléfono, alto, para que los que estaban cerca escucharan, porque un hombre así necesita audiencia para existir. «Sí, aquí filtramos», decía. «Hoy me tocó sacar a un oportunista, un viejo que venía a hacerse el importante». Su asesor llegó tarde, con la cara de alguien que vive apagando incendios ajenos. «¿Qué pasó?», preguntó. El banquero sonrió. «Nada. Un anciano vino a jugar a que tiene dinero». Su asesor frunció el ceño. «¿Y si sí tiene?
El banquero lo miró como si fuera ingenuo. La gente que tiene, se ve, dijo, y esa frase fue una confesión que se quedó flotando en el aire como humo. Si te fijas, ahí hay un detalle raro. La cifra que el anciano mostró era grande, y el banquero lo vio. Si su obsesión fuera el negocio, habría olfateado oportunidad, pero su obsesión no era el dinero, era la jerarquía. Él prefería perder un movimiento grande antes que aceptar que un anciano con chamarra vieja pudiera pertenecer. La asesora, mientras tanto, ya estaba haciendo lo que el sistema le pedía: no discutir, documentar. Tecleó frases exactas: ventanilla de pensión, no pertenece, sospechoso, alterando el orden. Abrió el módulo de preservación y marcó incidente con posible amenaza. Su dedo tembló, pero lo hizo, porque hay un momento en que el miedo cambia de dueño, y en ella acababa de cambiar. En la pantalla apareció una instrucción: activar protocolo, contactar cumplimiento, no alertar al director, preservar CCTV y audio de recepción. Y la asesora, sin decir una palabra, siguió. Pasaron unos minutos. El banquero, en la sala VIP, empezó a sentir algo que no le gustaba: silencio. No el silencio elegante del lugar, sino el silencio de algo está pasando sin ti. Se asomó al lobby y vio a la asesora más tensa, al guardia en posición, al anciano sentado con calma. Y vio algo más. El anciano miraba discretamente hacia las cámaras del techo, no como quien se asusta, sino como quien confirma que funcionan. El banquero se molestó por esa calma. Caminó hacia el pasillo lateral y se paró frente al anciano. ¿Qué? ¿Ahora se va a hacer la víctima?, dijo con desprecio. El anciano levantó la mirada. No soy víctima, soy testigo. La palabra testigo le molestó al banquero como si fuera un desafío. ¿Testigo de qué?, se burló. De que aquí se trabaja con estándares. El anciano respondió sin levantar la voz. Testigo de lo que usted dice cuando cree que puede. Eso era una acusación suave, y lo suave, cuando es cierto, desespera más. El banquero se inclinó, bajando la voz, como si lo bajo no se registrara. Le doy un consejo, señor. Váyase, y no regrese. Hay lugares para gente como usted. La palabra lugares sonó a jaula. El anciano lo miró con calma y anotó. Eso fue lo que terminó de encender al banquero. «¿Estás anotando?», dijo subiendo el tono. «¿Qué estás anotando? ¿Mi voz?». El anciano no respondió, solo siguió escribiendo. Y ahí el banquero perdió control. Tomó el vaso de agua que estaba en una mesa lateral, de esos vasos de vidrio grueso que se ven caros, y lo puso sobre una repisa al lado del anciano con fuerza. El vidrio vibró. «Mírame cuando te hablo», dijo. El guardia dio un paso. «Licenciado». «Tú no», lo cortó el banquero sin mirarlo. El anciano levantó la vista y su calma fue todavía peor. «Lo estoy mirando», dijo. Y entonces el banquero hizo algo que no estaba en el guión de prepotencia elegante. Algo que ya no era solo palabras. Tomó la libreta del anciano con un manotazo y la cerró de golpe. «Ya, se acabó tu teatrito», dijo. El anciano se levantó despacio, sin prisa, y extendió la mano. «Devuélvame mi libreta». El banquero sonrió. Y si no, en ese segundo, la sala general volvió a congelarse. Porque el «y si no» es la esencia del abuso. Es la frase que pregunta si hay ley, si hay límite, si hay consecuencias. El anciano lo miró. «Entonces queda registrado el intento de quitarme documentación», dijo. El banquero soltó una risa amarga y en un gesto teatral lanzó la libreta de vuelta, pero no a la mano del anciano. La lanzó al piso. La libreta rebotó. La tinta se manchó. La gente murmuró. La asesora, detrás del mostrador, se llevó la mano al teclado y marcó otra casilla.
Daño a documento, obstrucción. El anciano se agachó lentamente, recogió su libreta y la guardó en la bolsa. No dijo, me duele. No dijo, por favor. Dijo algo peor para el banquero, nada, porque el silencio del anciano era una forma de decir, yo no voy a jugar tu juego. El banquero regresó a la sala VIP con la falsa sensación de victoria. Su asesor lo miró preocupado. «Te estás metiendo en un problema», dijo. El banquero se burló. «¿Problema? Por sacar a un sospechoso. Por favor». Su asesor bajó la voz. «La asesora se ve nerviosa. El guardia también. Y tú te estás viendo mal». El banquero lo miró como si lo hubiera traicionado. «Yo no me veo mal. Yo soy la cara de esta casa». Y ahí está la falsa victoria completa. El banquero creía que su imagen era el edificio, que su palabra era ley. No entendía que la ley real no necesita su permiso. En el módulo interno, mientras tanto, alguien del corporativo ya estaba viendo el incidente. No en vivo como película, pero sí en alertas. Director alteró procedimiento, posible discriminación, posible amenaza. Y cuando en un sistema interno aparece posible amenaza, las cosas dejan de ser recursos humanos y pasan a ser jurídico. La jefa de cumplimiento llegó a los pocos minutos, mujer de traje sobrio, tableta en mano, gesto serio. No traía prisa, traía control. Detrás de ella venía un hombre de saco gris con una carpeta delgada y una mirada que no buscaba agradar. No eran auditores. Eran el tipo de gente que aparece cuando ya no se trata de corregir, sino de registrar. La jefa de cumplimiento se acercó a recepción. «Buenas tardes», dijo sin elevar la voz. «¿Dónde está la visita?» La asesora tragó saliva. «En el pasillo lateral», dijo. El licenciado lo retiró. La jefa no preguntó por qué. Ya lo sabía. Solo dijo, «Preservaron CCTV y audio». La asesora asintió, temblando un poco. «Sí», y registré frases. La jefa asintió. «Bien». Esa palabra, bien, no era felicitación. Era confirmación de que, por fin, alguien había hecho lo correcto. Caminó hacia el pasillo lateral. Vio al anciano sentado. Él se levantó despacio cuando la vio. Sus ojos no mostraban orgullo, mostraban paciencia. «Gracias por venir», dijo el anciano. La jefa de cumplimiento asintió. «Estamos aquí», respondió. «¿Está bien?» El anciano miró su libreta como si midiera la escena. «Estoy bien. Lo importante es lo que quedó». La jefa se giró hacia el hombre del saco gris. «¿Listo?» El hombre asintió. «Listo». Y ahí, sin que el banquero lo supiera, el nudo oculto se apretó. Porque cuando alguien dice «listo» en ese tono, significa que el procedimiento ya está andando. Subieron hacia la sala VIP, donde el banquero estaba sentado como rey. Cuando los vio entrar, sonrió con arrogancia como si fueran subordinados. «Al fin», dijo, «ya era hora. Vengan, les explico». La jefa de cumplimiento lo miró sin sonreír. «No estamos aquí para que nos explique. Estamos aquí por un incidente». El banquero se rió. «¿Incidente? Un viejo vino a querer retirar dinero. Lo saqué por seguridad. Deberían agradecerme». La jefa no le discutió. Le preguntó algo simple. ¿Por qué lo llamó ventanilla de pensión? El banquero parpadeó. Fue una manera de hablar. ¿Por qué dijo no pertenece aquí?, insistió ella. El banquero se molestó. Porque no pertenece. El hombre del saco gris lo miró fijo y habló por primera vez. «¿Usted está consciente de que lo que diga aquí, hoy, se integra a un informe?» El banquero soltó una carcajada. «¿Informe? Mira, yo genero resultados. Yo traigo clientes. Yo...» La jefa de cumplimiento lo cortó con una frase fría. «Usted trae riesgo».
El banquero se quedó helado un segundo. Luego se recuperó con agresividad. ¿Riesgo? No. Riesgo es dejar pasar a cualquiera. El hombre del saco gris dijo, ¿le parece si bajamos al lobby? Hay testigos. El banquero se levantó irritado. ¿Testigos de qué? Aquí los testigos soy yo. Bajaron. El lobby volvió a volverse silencio. La jefa de cumplimiento caminó directo hacia el anciano. «Por favor», dijo, «identifíquese para el acta». El banquero sonrió como si el momento fuera a humillar al anciano de nuevo. «A ver, señor», dijo, «identifíquese. Sorpréndanos». El anciano metió la mano a su bolsa de tela y sacó una credencial discreta. No decía auditoría, decía representación legal externa, perito. Y debajo, una designación del corporativo para una investigación por denuncias. El anciano no lo mostró como trofeo, lo mostró como lo que era, un documento. El lobby sintió el golpe sin sonido. El banquero parpadeó, una grieta real en su seguridad. «¿Qué es eso?», dijo intentando recuperar control. El anciano habló con calma. «Soy abogado y perito designado por la Dirección Jurídica para documentar conductas en una investigación por denuncias previas». La palabra «denuncias» le cambió el color a la cara al banquero. «¿Denuncias de qué?», dijo, subiendo el tono, como si gritar borrara el papel. La jefa de cumplimiento respondió: «De discriminación, amenazas y abuso de poder en esta sede». El banquero soltó una risa nerviosa. «Esto es una trampa», dijo. «¿Vinieron a provocarme?». El anciano lo miró con calma. «Usted no necesitaba provocación para hablar como habla, y ahí llegó el giro total completo, el que cambia el aire. El anciano no era un cliente humillado que resultó autoridad interna. Era alguien externo, legal, que no venía a revisar procesos como trámite, venía a preservar evidencia, venía cuando ya hay sospecha de patrón. Venía porque alguien ya había dicho, esto se está saliendo de control. El banquero intentó su primera táctica, el dinero. Se acercó un paso, bajando la voz como si el lobby no existiera. «Mire», dijo al anciano, «no sé quién lo mandó, pero esto se puede arreglar. Yo soy razonable. ¿Qué necesita? Dígame una cifra y ya». El anciano lo miró sin emoción. «Queda registrado el intento de arreglo», dijo y miró a la jefa de cumplimiento. «Por favor». La jefa lo anotó. El banquero tragó saliva, porque entendió que cada palabra suya ya no era conversación, era evidencia. Entonces cambió a la segunda táctica, influencia y amenaza. «Ustedes no saben con quién se meten», dijo alzando la voz. «Yo conozco gente, yo...». La jefa de cumplimiento lo cortó. «Baje el tono». El banquero sonrió con desprecio mirando al guardia. «¿Y tú? ¿También vas a ponerte del lado de esto?», señaló al anciano como si fuera objeto. El guardia apretó la mandíbula, no respondió, pero su silencio ya no era complicidad, era límite. El banquero se llenó de rabia, esa rabia de quien siente que pierde su escenario. Y entonces ocurrió la escena fuerte, la que convierte prepotencia en incidente. Con un movimiento seco, tomó el vaso de vidrio que estaba en la mesa lateral del lobby, lo levantó y lo azotó contra el borde de mármol del mostrador. El vidrio estalló, no en 1000 pedazos dramáticos de película, sino en fragmentos suficientes para que la gente se sobresaltara y retrocediera. Un niño chilló, la mujer lo abrazó. La asesora se quedó pálida. Un par de gotas de agua salpicaron el mármol. El banquero respiró fuerte, los ojos brillantes. «Ya estuvo», gritó. «Esto es mi casa». La jefa de cumplimiento levantó la vista, fría. «Eso acaba de agravar el incidente».
El banquero señaló al anciano con el dedo temblando de rabia. «¿Y usted?», dijo. «Usted no sabe lo que acaba de provocar». El anciano lo miró con calma, sin retroceder. «Usted es quien decidió romper el vidrio», dijo. «Yo solo estoy aquí para que quede». El banquero, fuera de sí, dio un paso como si fuera a acercarse demasiado. El guardia se interpuso, y en ese segundo, el banquero levantó la mano con ese gesto de «quítate», que no es golpe, pero es amenaza. «Tú no me tocas», dijo al guardia. El guardia sostuvo la posición. «Licenciado, por favor, retírese», dijo firme. «Ya hay gente». «¡Cállate!», gritó el banquero, y el «cállate» sonó como látigo. La jefa de cumplimiento habló con un tono que no dejó espacio a discusión. «Vamos a solicitar intervención de autoridad por alteración del orden y amenazas. Preserven todo». El banquero se burló. «¿Autoridad?», repitió. «¿Por un vaso?». El anciano lo miró. «No por un vaso», dijo, «por su conducta y sus amenazas, y porque está intentando impedir una diligencia». La palabra impedir le tocó el ego al banquero, y el ego respondió con lo peor, una amenaza directa. Se inclinó hacia el anciano bajando la voz como si lo bajo no existiera. «Escúcheme bien. Si usted firma algo contra mí, yo lo destruyo, lo denuncio, lo hago pedazos. ¿Entendió?». Un silencio pesado cayó en el lobby. Se sintió como cuando una puerta se cierra sola. Nadie se movió. El anciano lo miró y no dijo, «no me amenace». Dijo algo más frío. «Repítalo», dijo. El banquero parpadeó. «¿Qué?». «Repítalo», dijo el anciano, «para que quede más claro en el audio. Eso fue una provocación inteligente, pero no para pelear, para evidenciar». El banquero, en su soberbia, mordió el anzuelo. «Lo destruyo», gritó ya sin máscara. «Lo destruyo, a usted y a quien sea». Y ahí la amenaza quedó servida, en voz alta, frente a testigos, bajo cámaras. La autoridad llegó por protocolo del edificio. 2 elementos sin logos, sin show, con postura de «esto se resuelve con calma». Entraron, observaron el lobby, vieron el vidrio roto, vieron al banquero alterado, vieron a la jefa con tablet, vieron al anciano sereno, vieron al guardia tenso. La jefa de cumplimiento habló con precisión, sin melodrama. Se registró conducta agresiva, amenaza verbal directa, discriminación en prestación de servicio y obstrucción de diligencia legal. Se solicita intervención para resguardar y levantar hechos. Hay CCTV y audio. El banquero intentó su frase favorita. «¿Tú sabes quién soy?». El elemento lo miró sin emoción. «No me importa. Baje la voz». La frase le pegó como un golpe invisible, porque por primera vez el poder no se reflejaba de regreso, se apagaba. «Señor», dijo el elemento, «acompáñenos a un área privada para tomar declaración». El banquero quiso comprar. «A ver, seamos razonables. Yo puedo...». El elemento lo cortó. «No sugiera arreglos». El banquero quiso influir. «Yo conozco a...». «Siéntese», dijo el elemento, «y controle el tono». Lo llevaron a una sala pequeña. Mesa, sillas, aire frío, cámara en la esquina, procedimiento. El banquero, acostumbrado a salas VIP, ahora estaba en la sala donde se documenta, y eso es un derrumbe simbólico, pasar de director a persona con hechos asentados. El banquero intentó narrarse como víctima. «Me provocaron», dijo. «Ese señor vino a montarme una trampa». El anciano habló, tranquilo. «Yo vine a observar conductas en una diligencia. Usted decidió humillar, discriminar y amenazar. No le pedí que lo hiciera». La jefa de cumplimiento abrió la tablet. «Tenemos registro de frases textuales. Ventanilla de pensión. No pertenece, sospechoso, alterando el orden. Y ahora lo destruyo. Además, el vidrio roto.
El banquero apretó los dientes. Fue una manera de hablar, dijo. El elemento lo miró. ¿Usted confirma que dijo esas frases? El banquero dudó, y ese segundo de duda fue el momento exacto en que entendió que ya no estaba jugando a ser poderoso. Estaba enfrentando un registro. Estaba molesto, admitió. El elemento anotó. El sonido del bolígrafo fue más fuerte que los gritos de antes. La jefa de cumplimiento pidió al guardia y a la asesora pasar para tomar su versión. La asesora entró con las manos temblorosas. No dijo, yo no vi nada. Dijo lo que vio, porque ya había entendido que callar también deja huella. El guardia explicó que recibió orden de retirar al anciano por apariencia y por sospechoso, sin verificación. El elemento anotó. La jefa confirmó que se preservaría CCTV y audio. El anciano, por su parte, pidió algo sencillo. Solicito que se levante acta de hechos y se preserve evidencia. Yo voy a presentar lo correspondiente por amenazas y discriminación. El banquero se burló, nervioso. ¿Por una discusión?, dijo intentando minimizar. El elemento le respondió neutro. Por amenazas y conducta agresiva. Se levantará informe de hechos. Usted puede ser citado. Se le recomienda asesorarse. La palabra citado le secó la boca, porque citado no le pasa a los que mandan, le pasa a los que obedecen. El banquero se negó a firmar. No firmo nada. Se asentará su negativa, dijo el elemento. No firmar no anula el documento. Otra fantasía rota. Al salir de la sala no lo devolvieron a su trono. Lo escoltaron hacia la salida del edificio para evitar que siguiera alterando. Sin esposas, sin show, con humillación. El lobby lo miró. Ese hombre que siempre caminaba sintiéndose dueño, ahora caminaba como quien sabe que lo están midiendo. Pasó junto al anciano. El banquero, con el orgullo aún vivo, susurró. «Esto no se queda así». El anciano respondió sin alzar la voz. «Ojalá no». Esa respuesta era un espejo. No se queda así, en boca del poderoso es amenaza. En boca del justo es proceso. En las horas siguientes, el castigo se volvió legal de verdad. Preservación de CCTV y audio, resguardo de documentos, acta de hechos, declaraciones del guardia y la asesora, informe interno. La jefa de cumplimiento contactó a Jurídico Corporativo y el anciano, en su rol de abogado, perito designado, inició el camino formal. Denuncia por amenazas y discriminación en prestación de servicio, sustentada en evidencia. No era un golpe dramático, era una máquina lenta. Y las máquinas lentas son lo peor para quien vive de intimidar. No puedes gritarle a una máquina. El corporativo suspendió al banquero preventivamente. Le bloquearon accesos, le retiraron credenciales, lo sacaron de la sala VIP sin que él pudiera convertirlo en espectáculo. Y cuando intentó llamar a contactos, descubrió algo que no había querido aceptar en años. Los contactos se hacen los sordos cuando hay video. Yo genero ganancias, decía por teléfono. Yo traigo cuentas. Del otro lado, la voz de Jurídico fue fría. Hoy no hablamos de cuentas, hablamos de hechos. Esa frase lo dejó mudo, porque lo convirtió en algo que él siempre llamó a otros. Un expediente. Días después llegó el primer citatorio. Un papel, una fecha, un lugar genérico, sin alfombra, sin café, sin sala VIP. El banquero lo sintió como sentencia, porque por primera vez entendía que sus llamadas no cancelaban un procedimiento. Sus amenazas no borraban un registro. Sus billetes no tapaban una cámara. El día de la cita llegó temprano. No por responsable, sino por miedo. Se sentó en una sala de espera común, con sillas comunes, con gente común. Ahí vio a personas con carpetas gastadas como la del anciano, gente que miraba al piso,
gente que apretaba papeles, gente que esperaba turnos sin privilegio, y el banquero, por costumbre, intentó recuperar su antiguo mundo. Se acercó al mostrador. «Disculpe, ¿cuánto faltan?», preguntó con ese tono de «yo no espero». El recepcionista lo miró sin emoción. «Espere su turno, por favor». La frase le pegó como bofetada sin mano, porque era exactamente lo que él negó. Turno, espera, igualdad mínima. Volvió a su silla con la cara rígida, miró sus manos y por primera vez notó que temblaban un poco. No de frío, de pérdida de control. Cuando lo llamaron, entró a una oficina sobria, respondió preguntas, quiso explicar contexto, quiso vender su narrativa, pero cada vez que intentaba elevarse, le regresaban el video. Y el video no discute. Salió horas después con un cansancio distinto, no el cansancio del trabajo, el cansancio de saber que ya no puede deshacer lo que dijo, que hay palabras que cuando se pronuncian frente a cámaras se convierten en cadenas. Mientras tanto, el anciano perito presentó sus anexos, notas con frases textuales, constancia de preservación, acta de hechos, identificación de testigos. No lo hizo con rabia, lo hizo con precisión, porque ese era el verdadero giro. No venía a asustar, venía a construir evidencia, y el banquero en su soberbia se la entregó completa. La Casa Patrimonial, por su parte, reaccionó como reaccionan las instituciones cuando ya no pueden fingir. Capacitación real, protocolos visibles, medidas para personal, advertencias internas. No por bondad, por costo, porque lo que el banquero rompió no fue solo un vaso, fue una fachada. Y aquí está la ironía final, la que cierra el círculo sin necesidad de aplausos. El hombre que se pasó la vida diciendo «aquí no hay turno para usted», terminó escuchando, en un lugar donde su reloj no pesa nada, la frase más simple y más insoportable para quien vive de privilegio. «Espere su turno». Si quieres más historias donde los que se creen intocables terminan frente a un proceso que no reconoce apellidos, suscríbete a Historias del Karma. Soy Dani y te mando un cálido saludo a la distancia. Hasta la próxima.